Muy bien, este trabajo, o la ponencia se titula La migración a Tuxtla Gutiérrez, un paso hacia la internalización migratoria de los indígenas de los Altos de Chiapas, México. Expone Rigoberto Zúñiga Flores. En esta corta introducción que quiero plantear, es necesario empezar por ubicarnos en el estado de Chiapas, ¿no? En el mapa que presento un pequeño parte de un territorio que está en un círculo, y ese círculo está habitado por comunidades indígenas, 100% indígenas, municipios indígenas 100% indígenas, ¿no? Y ese espacio territorial coincide o más bien es parte de la zona de refugio que planteaba Ricardo Pozas en los años 60, 70, ¿no? Él planteaba cómo que a partir de la creación de las ciudades mestizas como San Cristóbal, que está en un valle, y ese valle es, digamos, invadido por los mestizos, entonces los indígenas se van hacia los cerros, hacia las lomas, a lo más alejado, y esa zona se le llamó zonas de refugio, ¿no? Esas zonas de refugio se caracterizan por ser improductivas, demasiado frío, de manera que nunca en la historia esas comunidades han sido capaces de producir no son no tienen subsistencia alimentaria, autosuficiencia alimentaria, ¿no? Porque las tierras no le permite, digamos, producir sus propios alimentos. Entonces podríamos decir que históricamente esas comunidades de los Altos de Chiapas son migrantes, ¿no? Y ha sido estudiado bastante ese fenómeno, por ejemplo, Villafuerte y García 2014, para explicar esta situación de la migración en Chiapas, plantean tres ciclos migratorios, ¿no? La primera que va de los años 40 y 50, que cuando los indígenas salían desde esa región de los Altos de Chiapas hasta el Soconusco, aquí pegado a Guatemala, y trabajaban el corte de café. Entonces, por muchos años, ese era su destino migratorio para obtener sus ingresos y poder regresar después de la pizca del café a sus comunidades y ya con recursos para subsistir por un tiempo mientras llegaba la otra época de cosecha, ¿no? Sin embargo, después de los años 50 comenzaron a llegar indígenas de Guatemala que ofrecían su fuerza de trabajo a menor precio, ¿no? Entonces los finqueros, los dueños de los cafetales, optaron por quitar a los indígenas chiapanecos como mano de obra e incorporaron a los indígenas guatemaltecos porque pues les convenía para disminuir costos de producción y de esa manera son desplazados, digamos, los indígenas de San Cristóbal y toda la región altos y se quedan sin oportunidad de poder obtener empleo, ¿no? Entonces, para los años 70 ya viene la migración interestatal, en la medida en que se descubre, por ejemplo, en Tabasco, mantos petrolíferos, muchos indígenas comienzan a vender su fuerza de trabajo como peones, como ayudantes y en el último nivel digamos, de la especialidad del trabajo, ¿no? Y también se comienza a construir un centro turístico, Cancún, donde es un centro turístico mundial. Eso también demanda mucha fuerza de trabajo y eso provoca que los migrantes indígenas de Tuxtla Gutiérrez se trasladen a ese lugar y hagan digamos, su destino migratorio. Ya para los años 90 viene la migración internacional, donde según Villafuerte y García sostienen que la implementación del modelo económico neoliberal desarticuló la economía agrícola de Chiapas del modelo nacional, ¿no? De tal suerte que el gobierno comenzó a quitar los subsidios a la producción campesina y comenzó a apoyar, digamos, a la producción de exportación. Y en esa medida hubo una depresión, digamos, una crisis agrícola en el estado de Chiapas, escasez de alimentos y escasez de empleo. Entonces ahí nuevamente los más afectados son los indígenas, ¿no? Entonces ya para esa época ya no les bastó, digamos, ya no les satisfizo migrar a los otros estados de la República Mexicana, sino que se van a la migración internacional ya para los años 90 y 2010. Son miles y miles de indígenas que hay en California, en la Florida, en Georgia, en las Carolinas, y ahí se van repartiendo, ¿no? Eso sería la migración internacional.
Sin embargo, los estudios siempre han puesto atención en esto que estoy comentando, pero al mismo tiempo en los años 80 y 90 muchos indígenas que no tenían recursos para migrar y llegar hasta los Estados Unidos salían de sus comunidades y se trasladaban a la capital del estado de Chiapas y comenzaron a concentrarse ahí en la capital del estado de Chiapas. Eran indígenas principalmente, soxiles y centrales de la región alto que están migrando permanentemente, ¿no? Y así ahí un esquema amplio una diáspora migratoria en el estado de Chiapas, porque además si vemos ahí, en la época de los años 70 el mismo gobierno promueve que se vayan a la selva de la Candona los indígenas a crear nuevas comunidades, así como una válvula de escape, porque no había empleo, no había, las familias indígenas habían crecido y no había terreno más que repartir, que los mandaron a la selva de la Candona a crear nuevas comunidades y a buscarse la vida ahí, mientras otros migraron a Tuxtla Gutiérrez, migraron a otros estados de la República y finalmente en los años 90 hasta los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si observamos en este cuadro, vamos a encontrar que a partir del 2000 comienza a incrementarse la presencia de población indígena en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Se ha sostenido, digamos, entre el 5 y 6% de población indígena, porque también la población mestiza ha crecido de manera importante, ¿no? Entonces, de todos modos, hasta ahora tenemos un 6% que significa bastante para el municipio de Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, no hay ninguna política pública para apoyar esta población indígena que subsiste en la ciudad. Pero estamos hablando de 36,000 indígenas que viven en la ciudad, aparte de la población que va y viene en sus comunidades, ¿no? La migración intermitente, digamos que cada semana viaja o cada 15 días o cada mes. Entonces, pero aquí estaríamos hablando de una presencia indígena en la capital del estado, mucho, quizás al doble de lo que tengo escrito aquí, porque aquí lo único, el dato que tengo es nada más las personas que viven en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Entonces, esa población indígena, después de un proceso de adaptación a la ciudad, donde van pasando de peones, van pasando de vendedores ambulantes, de taqueros, etcétera, van pasando por diferentes empleos y la tendencia de ellos es tratar de hacer un negocio personal, un negocio individual, para poder dejar de ser explotados por los patrones, para poder dejar de ser maltratados, porque hay una discriminación brutal en contra de los indígenas, ¿no? E incluso creo que sus procesos de aculturación son obstaculizados por los estigmas, por los prejuicios que hay en contra de ellos, que lleva a todos los mestizos a tener una mala actitud en contra de los indígenas que no les permite, digamos, centrarse, adecuarse, integrarse culturalmente a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, para estudiar este fenómeno que me estoy planteando, me fundamento en el concepto de aculturación. El concepto de aculturación es un concepto bastante antiguo, ¿no? Que comenzaron a desarrollarlo desde el siglo XIX, cuando comenzaron las migraciones de Estados Unidos. Estuvo muy en boga, digamos, la utilización de este concepto para estudiar la migración, aunque posteriormente ha tenido desarrollos teóricos más importantes que permite, digamos, enfocar estudios de manera más profunda, digamos, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar diversos modelos de teóricos de aculturación donde está presente el concepto de aculturación en los modelos antropológicos, sociológicos y psicológicos. Está presente la aculturación. Desde lo psicológico lo abordan desde dos perspectivas: la aculturación unidimensional y la bidimensional, ¿no? Entonces, para abordar este estudio, yo retomo este modelo que se llama modelo ampliado de aculturación relativa, que articula los diferentes desarrollos que han hecho las otras corrientes, las otras perspectivas, y los utiliza para hacer un estudio más profundo de la aculturación. Entonces, dentro de sus enunciados más importantes de esta teoría, dice que los procesos de aculturación son relativos,
¿Qué significa esto? Significa que en los diferentes ámbitos que van pasando los migrantes, van apropiándose de aspectos culturales muy prácticos que le va a permitir desarrollarse en la vida laboral, en el comercio, ambulante y en cualquier tipo de actividad que realicen. Entonces se van como así como nutriendo, digamos, de aspectos culturales que le van a permitir desarrollar esa actividad para que pueda salir adelante y obtener los ingresos económicos que es lo que lo mueve, ¿no? Es el dinero, es lo que la búsqueda de ingresos es lo que los mueve. Entonces, también dice que existe una diversidad de formas de aculturación y que para poder abordar todo ese sinfín de formas de aculturación es necesario analizar 8 ámbitos, todos los ámbitos de la vida social y personal que va desde lo material hasta lo simbólico, ¿no? Entonces el análisis es de lo periférico, o sea, de lo público a lo privado. Entonces, este enfoque, este abordaje permite conocer las preferencias de aculturación de cada uno de los migrantes, porque no es lo mismo estudiar a los migrantes como grupo que estudiarlos de manera individual. Entonces, estudiarlos de manera individual permite profundizar más en las experiencias de aculturación y conocer realmente lo que sucede con los hombres de carne y hueso en estos procesos de búsqueda de la felicidad, la búsqueda del trabajo, la búsqueda de los ingresos, ¿no? Entonces, los objetivos de investigación son estos: analizar los procesos de aculturación que llevan a cabo los migrantes indígenas de los regiones altos de Chiapas en su integración a la sociedad tusteca en general y de forma particular a los mercados públicos, porque es un proceso que siguen ellos de llegar a la ciudad, adentrarse, involucrarse, integrarse y luego ya saltan a los mercados públicos donde encuentran un trabajo más permanente y mayores ingresos. Los objetivos específicos es analizar la forma de aculturación predominante en los migrantes indígenas locatarios de los mercados públicos. El siguiente es valorar el nivel de aculturación de estos migrantes. Y el tercero es identificar los conocimientos o prácticas culturales que le permiten a los indígenas desempeñar un rol en la sociedad tustleca. Método. Para abordar esto utilicé un método mixto, quanti-quali. Se apliqué 250 cuestionarios a hombres y mujeres indígenas y 50 locatarios mestizos. Entonces, eso permitió crear un perfil cultural abarcando lo público y lo privado de los dos tipos de población, la población de acogida, digamos la población eh, mestiza de los mercados y los indígenas, ¿no? Para poder hacer una comparación. Y luego también se construyeron historias de vida con hombres y mujeres para conocer las experiencias de aculturación. Entonces eso permitió tener una perspectiva más profunda aún de lo que son los procesos de aculturación, incluso diferenciando cuál es la experiencia de los hombres y cuál es la experiencia de las mujeres, que están muy limitadas en el lenguaje del español, ¿no? Y también se aplicaron entrevistas a profundidad con locatarios para ver su perspectiva de aculturación. O sea, los mestizos piensan que conciben un modo de aculturación hacia los indígenas y eso habría que también conocerlo, ¿no? Y también conocer sobre las actitudes de aculturación de los indígenas, porque para que haya una aculturación tiene que haber una disposición. Después de esto que más o menos acabo de exponer, podemos concluir que los procesos de aculturación de los inmigrantes indígenas están organizados por los estigmas y prejuicios que provocan una permanente discriminación y por consiguiente un rechazo permanente hacia los indígenas. No obstante, se han apropiado de prácticas culturales de la vida pública que les brinda un panorama más amplio para organizar pequeños negocios y retomar el sueño americano como alternativa para ganar dólares e invertirlos en negocios que han montado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entonces, todavía me faltó hablar sobre las estrategias de retomar el sueño americano que quedó pendiente. ¿Se acuerda que al principio les dije que no tenían recursos para poder trasladarse a Estados Unidos? Entonces, en esta etapa retoman ese sueño americano, ya teniendo un negocio ahorran y luego programan ya su vida a Estados Unidos. De todos modos, tratan de cumplir con el sueño americano después de todo este proceso de búsqueda y de preparación, porque tienen experiencia y conocen muchas cosas culturales diferentes que les permite irse a los Estados Unidos, ¿no? Pues gracias.